tardes a todos. En primer lugar, pues procedo a dar las gracias a Pedro Santana y a las instituciones, a las personas que me han invitado a estar en este curso de verano otro año más consecutivo. La charla que voy a pronunciar a continuación, como se deja ver en su rótulo, más concretamente su subtítulo, y como ha dicho también Pedro Santana ahora, está pensada a propósito de la publicación del tomo 6 de las obras completas de Gustavo Bueno. Se da circunstancia de que este tomo 6 todavía no se ha publicado. Todos sabemos que el mundo está lleno de discontinuidades, pues una de las discontinuidades fundamentales en la que nos enfrentamos en estos ámbitos es la discontinuidad que media entre el ritmo de la filosofía académica y el ritmo de las publicaciones editoriales, ¿no? No siempre los debates académicos van a la vez que las publicaciones siguen su propio ritmo, y entonces aunque esta obra, aunque este volumen, el volumen 6, los escritos de juventud de Gustavo Bueno, que más o menos abarca de 1946 a 1953, es un volumen que ya está acabado y está ya, las pruebas de imprenta están corregidas incluso, pues sin embargo todavía no se ha publicado, pero vamos. Lo que quiero decir es que yo aquí no voy a hacer la presentación de un libro, porque todavía no se ha publicado, sino que lo voy a hacer es más bien el anuncio de un libro inminente que saldrá pues, probablemente después del verano, ¿no? En septiembre, cuando los ritmos editoriales lo permitan. Y por supuesto lo que voy a hacer, porque es lo que me pidieron los organizadores del curso, es vincular estas obras de Juventud de Bueno, particularmente dos de las que se incluyen en este tomo, que son dos obras inéditas. Una es de 1947, es la tesis doctoral de Gustavo Bueno, titulada La filosofía de la religión, fundamento formal y material de la moderna filosofía de la religión, y otro opúsculo que Gustavo Bueno Sánchez descubrió, exhumó entre los papeles de Bueno hace, me parece que el año pasado o hace 2 años, que es un opúsculo sobre los procesos picnológicos fechado en Salamanca en 1953. Entonces lo que digo es que voy a tratar de vincular de alguna manera algunas tesis, algunas ideas de carácter ontológico, como veremos, que aparecen ya en estos escritos de juventud, principalmente los dos opúsculos que he dicho, con tesis ontológicas que aparecen también en los ensayos materialistas. En fin, los ensayos materialistas, no les descubro nada nuevo si les digo que es una obra absolutamente inagotable. Es una obra de una densidad filosófica impresionante, llena de todo tipo de tesis, de sugerencias, de fermentos de otros desarrollos que se hicieron posteriormente, y en ese sentido es una obra inagotable, como digo, y para evitar prolijidad, porque evidentemente nos podemos estar aquí esta mañana, lo que voy a intentar hacer es ceñirme a un capítulo, ya veremos por qué escogí ese capítulo, un capítulo en concreto de los ensayos materialistas, que es el capítulo 2 del segundo ensayo, que se titula Intersección de algunos conceptos ontológicos fundamentales con los géneros de materialidad. La razón más inmediata por la que he escogido este capítulo de los ensayos materialistas, entre otras, es que aquí se tratan dos ideas que, vistas ya desde el cuerpo ya constituido del materialismo filosófico, vistas desde aquí, se pueden reconstruir las líneas de continuidad que hay entre estas ideas aquí ejercitadas y las ideas que estaban en esos textos de juventud de los que vamos a editar, ¿no? Entonces, las ideas a las que me refiero son dos pares de ideas, las ideas de todo, parte y materia-forma, es decir, nos vamos a referir aquí fundamentalmente a la teoría holótica, por lo que respecta a la teoría de los todos y las partes, y a lo que vamos a llamar la teoría hilemórfica, aunque ya vamos a ver que no es el hilemorfismo clásico, sino que es el hilemorfismo reinterpretado dialécticamente de Bueno, ¿no? Lo primero que dice, de hecho, en este capítulo, la primera página 327, es que la doctrina de los géneros de materialidad no agota el contenido de la ontología. Existen otras ideas ontológicas. Y dice que el propósito de ese capítulo es explorar, aunque en un rápido esbozo, el significado de la intersección de la doctrina de los géneros de materialidad con otras ideas ontológicas fundamentales, en particular las ideas de todo, parte y de materia-forma. Entonces, como vemos, el formato que Bueno le da a este tratamiento es el formato de una intersección básica, podemos decir. Y lo que vamos a hacer nosotros, precisamente, en cierto modo, es también una intersección, la intersección entre las ideas que están aquí ya ejercitadas, ya cristalizadas en el cuerpo del materialismo filosófico, y el tratamiento que se le da a esas ideas, materia-forma, aparte de todo, en los escritos de Juventud de Bueno, ya digo, fundamentalmente en la tesis doctoral del 47 y el libro de los procesos picnológicos del 53, fechado en Salamanca. En este libro de los procesos picnológicos, como ustedes saben, los procesos picnológicos son 2 artículos que había publicado Bueno en los 2 números primeros de la revista Teoría. Son 2 pequeños artículos sobre los procesos picnológicos, pero ahora, con este opúsculo inédito que hemos descubierto, pues esos 2 artículos breves se recontextualizan como partes precisamente de un todo mayor. Sabemos que esos 2 artículos son resúmenes de partes de esa obra mayor. Entonces, en esta obra mayor nos encontramos efectivamente un tratamiento mucho más extenso y de mucho mayor alcance de la idea filosófica de procesos picnológicos, y a lo largo de la obra encontramos numerosos excursos, ¿no? Los llama así, bueno, excursos, disquisiciones, es decir, apartes, que, bueno, en su argumentación se va encontrando con diferentes ideas, muchas de ellas son ontológicas, y entonces va haciendo excursos sobre esas ideas para tratarlas en particular.
Hay varios discursos, algunos los hemos perdido, por cierto, porque es un texto en el que hay algunas lagunas materiales en el texto. Por ejemplo, tenemos un discurso sobre la idea de universalidad que lo hemos perdido, hay una veintena de páginas que están arrancadas, ¿no? Sin embargo, uno de los 2 artículos de la revista Teoría versa precisamente sobre la idea de universalidad a propósito de los procesos picnológicos. Entonces, la hipótesis textual más evidente, al menos es la que yo defiendo en el aparato crítico que he puesto al volumen, es que lo que se nos ha conservado en ese segundo artículo de los procesos picnológicos es un resumen de esa veintena de páginas que se nos ha perdido sobre la idea de universalidad. Pero el excurso que más me interesa, a propósito de estos excursos ontológicos que hay en el libro de los procesos picnológicos, es precisamente un excurso que trata sobre la teoría holótica, la teoría de los todos y las partes, a la que Bueno da una importancia fundamental. Dice, por ejemplo, las operaciones del entendimiento, desde el producto lógico hasta la integración matemática o la traducción filológica dice, pueden ser descritas en términos holóticos y reducidas a las categorías fundamentalmente holóticas. Es decir, que las categorías holóticas sirven para reexponer toda clase de ideas, dice Bueno, de todas las operaciones del entendimiento. Sin embargo, Bueno, cuando trata la teoría holótica, se da cuenta de que no ha sido satisfactoriamente desarrollada por la tradición filosófica. Dice que la teoría holótica no ha alcanzado hasta la fecha un grado suficiente de madurez. La lógica tradicional la desatendió completamente. La escuela de Bolzano y Husserl inició un estudio sistemático de esta doctrina, pero sus resultados no son siempre correctos, ni menos aún fecundos. Es muy interesante aquí cómo empieza a tomarse en serio Husserl, empieza a leer a Husserl y a incorporar mucho a Husserl. En ese texto de 1953 aparece ya lo que después hemos hablado muchas veces de esto, de la vuelta del revés de Husserl, desde la inversión noesis noema, etcétera, etcétera. Pero, sobre todo, aparece críticamente, como digo, es decir, no es que suscriba las tesis de Husserl, sino que muchas veces dice que no son correctos ni menos aún fecundas, pero lo que él valora es sobre todo el Husserl de las investigaciones lógicas, el Husserl logicista, que se llama así, ¿no? Donde en la investigación tercera, precisamente, aparece la teoría de los todos y las partes. Bien, desde el punto de vista de este capítulo de los ensayos materialistas, ¿qué es lo que nos interesa subrayar? Pues, para empezar, la distinción que hace aquí, en el capítulo de ensayos materialistas, página 329, entre partes que conservan la forma del todo, del jarrón, el jarrón es el ejemplo constante que vamos a ver de totalidad, es decir, partes de la forma, partes formales, y por otro lado, partes que no conservan la forma del todo, partes materiales. Esta distinción, viéndola desde los ensayos materialistas, podemos reconstruirla, no exactamente en el discurso de los procesos picnológicos, aunque en el discurso de los procesos picnológicos haya muchas distinciones que son del cuerpo del materialismo filosófico. Por ejemplo, la distinción entre todos atributivos y todos distributivos está explícitamente en este texto del 53, sino en otro momento, que es la tesis doctoral de 1947. En fin, utiliza un lenguaje es un lenguaje aristotélico escolástico, con muchas connotaciones de la tradición, así que no hay que asustarse, hay que ver lo que hay detrás. Dice, el conjunto o sujeto formal podemos tomarlo en cuanto constituye un todo significativo, el todo. Esto es, una simple razón objetiva que se predica formalmente de sus partes significativas, que son sus elementos o contenidos, que son todas aquellas a quienes llega la luz o genio del todo considerado. Aquí yo lo que veo, en este lenguaje tan particular que utiliza, la luz o genio del todo considerado que llega a las partes es precisamente una prefiguración de lo que aquí va a llamar partes formales. La idea de partes materiales todavía no está aquí, aunque sí que hay otra distinción, que es la que él llama partes esenciales y partes no esenciales, que a mi juicio tiene que ver con otra distinción que no aparece todavía en ensayos materialistas, pero que aparecerá después, en la teoría del cierre sobre todo, que es distinción partes determinantes, partes integrantes y partes constituyentes. Sobre todo la de partes integrantes. Ya vamos a ver la importancia que tiene la idea de partes integrantes, particularmente en este capítulo de ensayos materialistas. Lo interesante de las distinciones entre partes y todos que establece aquí es que son varias y las cruza, porque no solamente habla de partes materiales y partes formales, sino que también introduce una segunda distinción, que es la de partes sustituibles, permutables en el todo, y partes no sustituibles, no permutables entre sí en el todo. Estas relaciones entre partes, unas que son sustituibles y otras que no, se corresponde, a mi juicio, perfectamente con lo que después llamará partes isológicas, que son las que son permutables entre sí, y las partes heterológicas, que son las que no son permutables entre sí. A esto también lo llama partes genéricas, las partes isológicas son partes genéricas, y las llama también partes específicas a las partes heterológicas. Entonces, de todas estas distinciones de partes y de todos, y de relaciones entre partes y todos, lo que le queda es una tabla de 4 posibilidades, de tal manera que diferencia entre partes genérico-formales, partes genérico-materiales, específico-formales y específico-materiales. Es decir, ¿qué es lo que nos está diciendo? Bueno, que la idea de parte y la idea de todo no son unívocas. Eso es lo primero que hay que sostener, que la idea de parte y la idea de todo no son unívocas, sino que se dicen de muchas maneras en función de los diferentes tipos de partes y de todos. Entonces, esta
esta tabla, digamos, de clasificaciones de ideas, de partes y todos, le sirve a bueno para replantear problemas clásicos de la tradición metafísica desde una perspectiva que él dice mucho más rica, se enriquece la perspectiva de esa tradición metafísica una vez que se introducen los diferentes sentidos de las partes y los todos. Por ejemplo, la tesis aristotélica, en fin, no es una cosa que diga Aristóteles tal cual, como sabemos, sino que está más o menos sugerida en una parte de la metafísica, 1041b, si no recuerdo mal, la tesis aristotélica de que el todo es más que la suma de las partes, ¿verdad? Dice, bueno, esa tesis, sostenida así, sin más, sin mayor matiz, es una proposición ambigua, no tiene significado por sí misma. Hay que ver en qué contexto se dice y de qué partes y de qué todos se está hablando, porque no son lo mismo los todos que va a llamar sumativos, que son los que se refieren a esas partes integrantes, que los todos no sumativos. Y no es lo mismo partir un todo, es decir, particiones de un todo a nivel de las partes genérico-materiales que a nivel de las partes genérico-formales. Dice, este es el caso de procesos tan heterogéneos como la división de un vertebrado en sus moléculas químicas, o la de una línea en sus puntos, o la de un acto de la percepción óptica en sus fases físicas. Todo eso son partes genérico-materiales. En todos estos casos partimos de un todo, no partimos de las partes, partimos de un todo ya dado, y operatoriamente procedemos a descomponerlo en sus partes, pero la operación carece de inversa. Esto es lo importante. No podemos remontar otra vez de las partes al todo por operaciones inversas a las dadas. La totalidad es no sumativa. Las partes no son sumativas, en el sentido de que si sumamos las partes, el todo resultante no es el todo del que partíamos. ¿Por qué? Porque hay una inconmensurabilidad ontológica. Sin embargo, sí que hay todos que son sumativos. Dice, por ejemplo, una totalidad sumativa es una cartulina hexagonal dividida en 6 triángulos, que puede ser reconstruida por una operación reiterada, la suma, que aplique cada término por un vértice a otro. Es decir, si tenemos el hexágono, la cartulina del hexágono, la dividimos en esos 6 triángulos que son sus partes constituyentes, son partes genérico-formales que mantienen la estructura, el genio y la luz del todo, como decía en la tesis doctoral, de tal manera que si las volvemos a sumar, volvemos a reconstruir el todo. Pero esto ocurre en algunas totalidades que son las que se refieren a las totalidades que se dividen, porque no es que haya unas totalidades de un tipo y de otro, sino que toda totalidad se puede dividir en partes formales o en partes materiales. Cuando la dividimos en partes formales, entonces tenemos el todo sumativo que podemos reconstruir el todo otra vez. Pero cuando lo dividimos en partes genérico-materiales, como los puntos respecto de las líneas, ya no podemos reconstruir el todo. Por tanto, y desde nuestra perspectiva ontológica, la importancia de la cuestión reside no tanto en una misteriosa propiedad de ciertas totalidades que excedan la suma de sus partes, sino en el hecho de que existan totalidades con partes intrínsecas partes integrantes, a partir de las cuales, sin embargo, no pueden recomponerse el todo. Se trata de una suerte de inconmensurabilidad ontológica. Aquí no dice M, pero está evidentemente pensando en M, y dentro de 2 páginas lo vamos a ver, habla de M, porque se está refiriendo a la inconmensurabilidad ontológica que hay entre el todo y las partes. Dice la inconmensurabilidad ontológica entre el todo y las partes genérico-materiales, cuya significación dialéctica para la concepción materialista del mundo es central. Entonces, efectivamente, el problema es la inconmensurabilidad ontológica entre el todo y las partes. Una inconmensurabilidad que se da a escala de las partes materiales respecto del todo, no a la escala de las partes formales, porque las partes formales están dadas a la misma escala holótica que el todo. Y estas precisiones le sirven a bueno para replantear el problema del holismo y el atomismo, que es lo primero que establece aquí, que el holismo y el atomismo no pueden ser tomadas como tesis ontológicas, como tesis metafísicas, sino como tesis metodológicas, Y sobre todo, negar que esa oposición metodológica entre holismo y atomismo es una oposición originaria, que tiene un significado inmediato. Dice, bueno, no es así. ¿Por qué? Porque depende, de nuevo, de los todos y de las partes que se consideren en cada caso. Dice, la oposición entre totalidades atomísticas y totalidades holísticas no tiene sentido inmediato. El jarrón es una estructura holística respecto de sus partes genérico-materiales, porque no se puede reconstruir el todo desde ellas, pero es una estructura atomística respecto de sus partes genérico-formales, es así, porque ahí está el todo sumativo, los triángulos respecto de la cartulina hexagonal. Entonces, de esta manera, la cuestión de la conexión ontológica entre el todo y las partes queda enriquecida con la cuestión de las relaciones entre los diferentes tipos de partes. Para esto sirve, ¿no? ¿Y a dónde va dirigida toda esta disquisición de bueno sobre los diferentes tipos de partes, los diferentes tipos de todo y las diferentes conexiones entre las diferentes partes y los diferentes todos? Pues va dirigida, yo creo, al que es el objetivo principal de este capítulo. Y yo confieso que este capítulo no lo elegí por eso, pero ahora creo que debí elegirlo por eso, si no lo elegí por eso. Dice, podemos introducir el concepto de efecto holístico. El efecto holístico es el que tiene, por ejemplo,
la línea respecto de los puntos, es decir, el todo, la totalidad, respecto de sus partes materiales, respecto de las cuales, recordemos, no se puede reconstruir el todo. Entonces dice, bueno, que ahí hay un efecto holístico. El efecto holístico para redefinir lo que muchos llaman emergencia, con sospechoso concepto metafísico de Alexander, y podríamos decir con sospechoso concepto metafísico de Bunge, porque el efecto holístico es ahora solamente una relación entre el todo y los diferentes niveles de sus particiones, así como de estas entre sí. No habla de niveles de emergencia ni de todo esto, habla de niveles holóticos, niveles de particiones de los todos. El jarrón es un efecto holístico por respecto de sus partes genérico-materiales, pero no por respecto de sus partes genérico-formales. Porque las partes genérico-formales ya están conteniendo el todo, tienen las mismas propiedades del todo, están a la misma escala holótica, pero las partes materiales no, y ahí es donde se dan los efectos holísticos. Entonces, por ejemplo, cuando ayer se decía aquí que el sentido genuino, según se decía, de la idea de emergencia en Bunge o en general la idea de emergencia, es que hay todos, hay totalidades que tienen propiedades distintas de las partes, no se está distinguiendo, se está incurriendo en una confusión absoluta, negando el todo de las partes, en un lisologismo, porque no se está distinguiendo tipos de partes y tipos de todos. El todo tiene propiedades diferentes de las partes cuando son las partes materiales, no cuando son las partes formales. Esto es muy importante, porque las partes formales están a la misma escala holótica que el todo. Entonces, desde ellas se puede reconstruir el todo. Pero de las partes materiales no puedes reaplicar las operaciones y volver al todo. Entonces hay lo que Bueno llama un efecto holístico. Y este concepto está dirigido precisamente contra la idea sospechosamente metafísica de emergencia. Y entonces aquí, en fin, pone muchos ejemplos, tampoco no pretendo hacer un resumen del capítulo, pero a donde va a parar todo esto es a la idea de M. Y aquí, bueno, introduce una cita que a mí me parece, es un poco larga, pero en fin, la voy a leer porque me parece una cita fundamental y que no sé si resuelve, pero desde luego resume y replantea muchas de las cosas que se han dicho aquí esta mañana. Voy a leerla. Dice, por último, señalaremos la influencia que el concepto de materia ontológico general M ejerce en lo que se refiere al modo de llevar adelante los esquemas de organización de la materia ontológico especial del mundo. Subrayo, la influencia de la materia ontológico general en los esquemas de organización del mundo. Influencia de M en el mundo. Estamos en el progresus de M a M sub I. Esto, cualquiera que haya leído los ensayos materialistas, a menos que avance 2 páginas, se encuentra con una formulación de este tipo. Progresus de M sobre M sub I, influencia de M sobre M sub I. Lo digo porque hay mucha gente que parece ser que dice que M es la negatividad absoluta, que solamente hay regresus. Bueno, pues constantemente Bueno está ejercitando el progresus. Y dice, la significación es desde luego crítica y negativa, evidentemente, pero esta negación es decisiva en las operaciones posibles. Aquí están las determinaciones positivas de ese progresus, de M al mundo. Ahora bien, si prescindimos de esta idea de M, si prescindimos de la idea de materia ontológica general, el mundo aparece como clausurado y tendrá sentido entender, ahora lo que Bueno va a describir es qué pasaría si prescindiéramos de M, qué pasaría si prescindiéramos de la idea ontológica de materia ontológica general. Si prescindimos de M, tendrá sentido entender con un alcance ontológico general el concepto de elementos cósmicos, átomos, partículas elementales, que se darán ya por hallados o se esperarán hallar con el progreso de la ciencia en el futuro. Además, atención a esto, además, la prioridad cronológica tenderá a ser identificada con la prioridad ontológica. Vuelvo a subrayar. La prioridad cronológica tenderá a ser identificada con la prioridad ontológica. Esto es lo que pasa, según Bueno, cuando se prescinde de M y cuando acabamos en el emergentismo. Esto lo hemos escuchado esta mañana. Esta es la tesis de Lino Camprubí y parece ser que también de Pérez Jara. La tesis de que utilizan ese texto del ego trascendental descontextualizado, suponiendo que M1 está al principio de todo, y se supone que también tiene una relación privilegiada al parecer con M, más que los otros géneros, de él procede M2 y de M2 procede M3. Es decir, esa prioridad es cronológica, porque evidentemente primero apareció la materia física, después apareció la materia biótica y después aparece M3 o lo que se quiera. Pero esa perspectiva, esa reconstrucción histórico-evolutiva temporal de los géneros de materialidad, que ya veremos después qué significa esto, es puramente cronológica, es histórico-evolutiva, no es ontológica, porque de lo contrario estaríamos dando a M1 un peso ontológico, una prioridad ontológica que no tiene. Y lo dice Bueno inmediatamente. Las estructuras atómicas o moleculares serían, por ejemplo, la base de la vida, como esta es la base de la historia, y a su vez la base de la historia, la base de los artefactos socioculturales, de la técnica, en fin, esa pirámide, ¿verdad?, que está en Bunge, que es la pirámide del emergentismo, esa ontología piramidal donde está primero la materia física, después montada sobre ella la química, después montada sobre ella la biológica, después la sociocultural y finalmente la técnica, y
final, pues en las formulaciones medievales de este esquema ontológico estaba Dios Padre, pero ahora no está Dios Padre, pero el esquema ontológico es exactamente el mismo. Este es el idemorfismo universal de los franciscanos, de San Buenaventura y de toda la tradición, hasta remontarnos hasta al sustancialismo presocrático, porque a mi juicio lo que está de fondo de todo esto es el sustancialismo presocrático con una pátina científica, pero sustancialismo presocrático en el fondo. Dice, lo primero, sigue describiendo qué pasaría si prescindiéramos de M. Lo primero, causal y cronológicamente, alcanzará así un peso ontológico mayor que lo segundo, que será su efecto, por lo que la visión del mundo propende a aproximarse al esquema de la degradación. M1 tiene un mayor peso ontológico, luego M2, M3, etc., todo eso es degradado. Luego veremos que los mungianos hablan efectivamente de una primacía de la física, del privilegio ontológico de ese estrato físico, de M1, que es una tesis fisicalista. Ahora bien, la tesis de Bueno. Cuando introducimos el concepto de M, estas oposiciones entre lo primario y lo secundario, en cuanto que oposiciones ontológicas, se desvanecen. Este es el asunto. Cuando introducimos M, esta oposición ontológica entre lo primario, lo que tiene primacía ontológica y lo que no la tiene, se desvanece. Los objetos dados en órdenes primarios, como el mundo en estado nebuloso, son sin duda la fuente de donde ha brotado todo lo demás. Son la fuente. Esto nos lo dicen las categorías científicas, nos lo dice el evolucionismo, nos lo dice la física. De ahí procede todo lo demás. Ahora bien, pero no por ello todo lo demás debe ser considerado como de menor peso ontológico que el gas hidrogénico. Y ello porque al introducir la idea de M, el propio gas hidrogénico pierde su papel de sustancia primordial presocrática. El gas hidrogénico deja de ser interpretado como sustancia presocrática primordial y aparece él mismo, el gas hidrogénico, críticamente como reducción regresiva a partir de los resultados, de sus resultados. Ya veremos qué quiere decir esto. Es como si esa realidad ontológica M se apareciera filtrada, evidentemente aquí hay una alusión, no lo cita, pero hay una alusión al ego trascendental, a través del concepto regresivo de gas hidrogénico primordial. Vamos a hacer una ilustración brevísima de lo que está describiendo Bueno aquí, porque yo tengo la sensación de que cuando leo esto, Bueno ha estado aquí esta mañana y ha estado tomando notas de lo que ha dicho la gente. El materialismo sistémico, el materialismo emergentista de Mario Bunge. En fin, aquí nos podemos estar con rollos filológicos y doxográficos sacando textos hasta mañana, si queremos, todo lo que se quiera, pero mi perspectiva tampoco es doxográfica. Entonces voy a agarrarme sencillamente a la exposición más cercana y más a mano que tengo, y yo pensaba que iban a estar aquí los autores, pero por desgracia los he hecho en falta. Así que no se crean que es cobardía mía meterme aquí con esta gente. Bueno, autismo, lo que quieras, pero lo que quiero decir, que yo aquí voy a hacer críticas a personas que no están porque no quieren, no porque yo, en fin, no es que yo esté aquí aprovechando la ausencia de ciertas personas para evitar el derecho a réplica, ni mucho menos. Entonces, tomando el libro que se publicó ayer, bueno, que no se publicó ayer, sino que se presentó ayer aquí, en ese libro, en fin, se dicen muchas cosas. Uno de los capítulos fundamentales de ese libro es el que escribió el profesor Romero, que como es bien sabido, es el principal discípulo, uno de los principales discípulos de Bunge. Ese capítulo se titula Materialismo sistémico, en el que Romero hace una exposición, una reexposición, como se quiera, del materialismo sistémico emergentista de Mario Bunge. Voy traduciendo un poco sobre la marcha para que se vea por dónde va el asunto, porque para que se vea lo certero que es el diagnóstico de Bueno, es decir, cómo se va cumpliendo punto por punto cada una de las cosas que dice Bueno. Las entidades básicas, dice Romero, las entidades que no están formadas por otras, se llaman sustancias. Es decir, el mundo está compuesto de sustancias, el sustancialismo presocrático. Las sustancias son mereológicamente simples, mereológicamente simples. Todas las sustancias son simples, no tienen partes las sustancias. Esto es la definición misma, desde nuestras coordenadas, de espíritu. El espíritu es lo que no tiene partes, es la unidad de simplicidad. Sin embargo, las sustancias se pueden combinar entre ellas para formar entidades más complejas, ¿no? Entonces están las sustancias como las bases sustanciales últimas del mundo, y estas se combinan entre sí para producir cosas más complejas. Llamamos a estas entidades cosas. Bueno, yo traduzco cosas, aquí está el tema de las traducciones. Yo traduzco cosas, pero él no dice cosas, él dice think. Y aquí está el tema de las traducciones, digo, porque cosa, como muchas veces subrayaba Gustavo Bueno, tiene en español una connotación muy clara, que es la etimología de causa. Cosa tiene una connotación activa por su relación con la idea de causa, cosa que no tiene, por ejemplo, la res, la idea de res en latín, o la idea de think en inglés, que es la idea que este hombre utiliza aquí. Think, por cierto, etimológicamente en inglés, que me corrija Pedro Santana si me equivoco, pero think en inglés quiere decir algo así como ensamblaje, etimológicamente quiero decir. Think etimológicamente en el protogermánico o en el inglés antiguo es ensamblaje, reunión, asamblea. Entonces, claro, ese sentido le viene muy bien a Romero o a Bunge, porque las cosas son ensamblajes de sustancias puras sin partes, merológicamente simples. Por eso
yo creo que el tema de las traducciones no es un tema menor, es decir, no es una cuestión para reírse. Cualquiera que haya pisado una facultad de traducción y de interpretación o que esté al día de esa disciplina filológica que se llama traductología, pues sabe que las traducciones, mucho menos las traducciones filosóficas o poéticas o lo que fuera, no pueden ser nunca plenas, nunca se puede hacer una traducción total. O si no, pues y si alguien piensa esto, que traduzca Ser y Tiempo, de Heidegger, que a ver cómo traduce Dasein, sin poner una nota al pie de página o hacer una paráfrasis tremenda, o que traduzca a Aletheia. Claro, hay que traducir, naturalmente que hay que traducir, pero si traducimos Aletheia por verdad, nos quedamos con la mitad de la connotación de Aletheia por el camino. Pues aquí con cosa y fin pasa exactamente. Bueno, resumiendo, el mundo está compuesto de sustancias sin partes, unidades de simplicidad. Estas a su vez se combinan en cosas, y aquí es donde empiezan los niveles de emergencia. Las cosas emergentes no son sustancias, sino que están compuestas por sustancias, es decir, las diferentes cosas en los diferentes niveles de emergencia, el físico, el químico, el biológico, etcétera, son las cosas que están compuestas por sustancias. Entonces, claro, ¿dónde está la trampa aquí? Me parece evidente, y esto lo señala Íñigo Gay en el libro de Springer, en su discusión con Pérez Jara. La trampa está en que, efectivamente, si tú ves los textos de Bunge, te encuentras con una cantidad impresionante de textos donde Bunge, efectivamente, dice que es pluralista. ¿Por qué? Pues porque los niveles son muchos, los niveles de la realidad son muchos, el nivel físico, el nivel biológico, etc. Y textos en los que, efectivamente, Bunge dice ser discontinuista. ¿Por qué? Pues porque esos niveles son múltiples y, además, son irreductibles los unos a los otros. Entonces, claro, te sacan textos así y te dicen, claro, los niveles son muchos y son irreductibles entre sí. Entonces Bunge es un pluralista y discontinuista, y es lo mismo que Gustavo Bueno, ya está, fin de la historia. Bueno, pues la trampa que está haciendo aquí desde el principio es que estas cosas emergentes, como lo llaman ellos, desde los organismos biológicos hasta los astros, hasta lo que se quiera, están en última instancia compuestos de estas bases sustanciales últimas de la realidad que no tienen partes. Esta es la trampa. Es decir, que en el emergentismo de Bunge, efectivamente, hay muchos niveles que son discontinuos y irreductibles, pero están todos dependiendo de una base última de la realidad que es física. Porque aquí está el asunto. ¿Cuáles son esas sustancias? Porque estamos hablando de que hay sustancias de que no tienen partes, pero ¿dónde están esas sustancias? Dice Romero, ¿cuántas sustancias hay? Dice, pues el número y la naturaleza de estas cosas básicas, las sustancias, debe ser determinado por la ciencia, no por la ontología. ¿Y qué ciencia? Pues curiosamente la ciencia en la que él es experto, que es la física. Dice, en esto consiste la primacía de la física, y va poniendo ejemplos de sustancias. ¿Cuáles son las sustancias según Bunge Romero? Los muones, los electrones, los fotones, los quarks, los campos magnéticos. Es decir, que las bases sustanciales últimas de la realidad en la que todo se apoya son nada menos que las partículas subatómicas. Este es el sustancialismo presocrático que hemos leído en la cita de Bueno, es que lo dice clarísimamente. Tendrá sentido, si retiramos la idea de M, el concepto de elementos cósmicos, átomos, partículas elementales que se darán ya por hallados o se esperarán hallar con el progreso de la ciencia. Entonces, ¿cómo hay que responder a mi juicio a esto desde el materialismo filosófico? Para empezar, negando rotundamente que las partículas elementales sean sustancias primordiales, claro. Porque aquí los mujeres están todo el rato hablando de que la filosofía tiene que estar informada por la ciencia y que no puede, que hay mala filosofía, hay pseudofilosofía porque está apoyada en ciencia que está desfasada, que hay que incorporar los nuevos avances, claro, la física nuclear, etc. Pero claro, parecen olvidar que los nuevos avances físicos o de cualquier otra ciencia se pueden incorporar de muchas maneras. No hay una manera unívoca de incorporar los descubrimientos de la física moderna o de la física contemporánea. Porque ya vemos aquí que efectivamente Bunge y Romero son físicos refinadísimos en sus campos y conocen la física nuclear y todo lo que se quiera, pero la están interpretando desde un sustancialismo presocrático. Es decir, para ser materialistas contemporáneos a mí me resulta un poco arcaico este asunto de los presocráticos, ¿no? Entonces, ¿cómo reinterpreta Bueno las partículas subatómicas? Pues evidentemente no como sustancias, lo dice explícitamente. Para empezar, aquí tenemos que remontarnos a la introducción de los ensayos materialistas, donde habla de la significación filosófica que cabe atribuir al prodigioso desarrollo de la física nuclear. La física nuclear reitera respecto del corporeísmo refinado el mismo proceso de rompimiento dialéctico que la ciencia natural clásica ejerció respecto del corporeísmo vulgar. Es decir, lo que está diciendo Bueno es que ha habido dos rompimientos en la historia de la ciencia, dos rompimientos de los cuerpos, del corporeísmo vulgar. El primero es el de la termodinámica, el clásico, que nos pone delante de los gases, que ya no son corpóreos, son incorpóreos. Ese es el primer rompimiento. Pero hay un segundo rompimiento que es el de la física nuclear, que ya nos pone no ante los gases, sino ante las partículas subatómicas. Y dice, ahora bien, a pesar de su nombre, partículas fundamentales, que conserva las marcas del corpuscularismo, parece imposible atenerse hoy a una representación corpuscularista de las partículas fundamentales, como si fueran elementos imperecederos del mundo físico. El carácter de fundamentales no les viene a las partículas de su naturaleza de sustancias inmóviles, podemos decir de sustancias mereológicamente simples, como dice Romero. Las partículas son fundamentales no ya por ser los fundamentos de la realidad física, sino por constituir los nudos
que se hacen y se deshacen en la intersección de entidades en perpetuo proceso, pero que forman entre sí una red, un sistema, cuyos elementos son más bien entidades del tipo homeomerías. Cada partícula elemental contiene virtualmente a todas las demás. Se diría que estas entidades de la física nuclear constituyen más bien totalidades metafinitas. Son totalidades metafinitas. Aquí aparece otro concepto holóptico fundamental de bueno, que es el de totalidades metafinitas. Un concepto, por cierto, muy particular, porque es un concepto límite, en el que las partes se comensuran con el todo hasta identificarse con ellas. De tal manera que unas aparecen dentro de las otras, como las homeomerías. Y esto me parece muy importante para empezar, porque el concepto de totalidades metafinitas está ya explícitamente en el libro del 53 de procesos psicológicos, está en ese libro. El tratamiento está en el tratamiento, digamos, más extenso, está en el artículo que publicará luego en el 55 sobre las estructuras metafinitas. Pero está antes, lo digo porque hay gente que ha pretendido marcar ahí un corte radical en las estructuras metafinitas, cuando las estructuras metafinitas, si uno lee los textos de Juventud de Bueno, están antes, no aparecen ahí, porque nada aparece de la nada, que todo tiene un desarrollo. Y sobre todo porque el concepto de estructura metafinita, aunque tiene una gran importancia, una gran fertilidad, diríamos, en los sistemas espiritualistas, las homeomerías, las mónadas de Leibniz, no es necesariamente un concepto espiritualista. Eso también es una tesis que se ha sostenido muchas veces, la ha sostenido Luis Carlos, para decir nombres y apellidos, Luis Carlos Martín Jiménez. La tesis de que esto no es así nos la dice el propio Bueno. Ciertamente, si definimos la materia por la noción partes extrapartes, esta es la definición de materia de Bueno. Vamos a ver luego lo de la definición de materia, porque también he escuchado unas cosas esta mañana. La definición, la noción de partes extrapartes, entonces, una estructura metafinita vendrá a representar la negación de esta exterioridad. De hecho, multitud de conceptos espiritualistas están construidos por medio de conceptos metafinitos. Le digo, las homeomerías, las mónadas de Leibniz, etc. Pero, evidentemente, las estructuras metafinitas, si bien rectifican dialécticamente la exterioridad corpórea de las partes, la suponen y nos remiten a pluralidades más abstractas. Las homeomerías rectifican dialécticamente, por tanto, la idea de materia, como totalidad compuesta partes extrapartes corpóreas. La imagen de la materia que nos ofrece la física nuclear se aproxima, por tanto, a la de un conjunto de pluralidades matricialmente entretejidas y controlables desde el plano finito corpóreo. Es decir, que no desecha la idea de totalidad metafinita como un reducto puramente espiritualista. Está interpretando, de hecho, la propia física de partículas, la física moderna, la física nuclear, como totalidad metafinita. Y esto es una cosa, por cierto, que se puede encontrar después en la obra de Bueno por todas partes. Por ejemplo, en el sentido de la vida, la idea de persona es, para Bueno, lo dice así, una estructura metafinita, porque presupone a las demás personas a través de la sociedad política. Entonces, la idea de totalidad metafinita es una idea materialista, al 100%. Otra cosa es que aparezca en concepciones espiritualistas, pero hay que recuperarla desde el punto de vista materialista. Y esto me pone ante la siguiente situación. Para empezar, que cuando hablamos, las partículas subatómicas no pueden interpretarse como sustancias, sino como totalidades metafinitas matricialmente entretejidas entre sí. Eso para empezar. Segundo, la conclusión que yo saco de esto, de la interpretación que hace Bueno de la física nuclear frente a la que hace Bunge Romero, es que Bueno utiliza un método, que podríamos llamar un método crítico dialéctico, en el sentido de que no se conforma simplemente con los físicos han encontrado las partículas subatómicas, pues ya está, ya hemos encontrado las bases sustanciales últimas de la realidad, ya está. Y a partir de ahí pues ya podemos ir construyendo la química, la biología, etcétera, etcétera. No. Lo que hace Bueno es incorporar el proceso operatorio de construcción de esos conceptos, de las partículas elementales, a las propias partículas elementales. Es decir, es un proceso dialéctico. Aquí la gente se ha reído esta mañana de la dialéctica. Evidentemente los bungianos pues, consideran que la dialéctica es puro misticismo y que es pseudociencia, que es cosa de magufos. Bueno, pues peor para ellos, porque piensan que la dialéctica solamente existe en formulaciones hegelianas o engelsianas o idealistas. Pero si leyeran un poco más a Bueno, pues sabrían que hay formulaciones materialistas de la dialéctica y que el que se deja por el camino de la dialéctica porque lo considera una cosa de magufos, pues sencillamente está perdiendo una virtualidad que tiene la historia de la filosofía, que es reconstruir una idea fundamental que está desde Platón hasta el presente y que no se puede dejar de lado. Entonces, lo que hay que hacer es incorporar el ordo inventionis. Esto, a mi juicio, es fundamental en el método que utiliza Bueno en los ensayos materialistas y que yo no he visto representado por ninguna parte esta mañana. En el sentido de que cuando llegamos a esas estructuras metafinitas que suponen la rectificación dialéctica de los cuerpos, en ese rompimiento de los cuerpos de la física nuclear, esas estructuras metafinitas llevan incorporada ya el ordo inventionis, es decir, la forma dialéctica que hemos llegado a ellas. Y esto es una tesis fundamental de Bueno, que está ejercitándola constantemente, es una tesis también gnoseológica, si se quiere, pero también es una tesis ontológica, y esto es a donde quiero llegar a parar. Porque Bueno aplica esta metodología, esto que a veces llama, utilizando una metáfora muy fértil, el método geométrico de construcción de ideas, lo aplica a las propias ideas ontológicas. Y aquí quiero sacar un texto
que, bueno, yo alguna vez lo he sacado, no sé si, pero en fin, creo que no se ha leído este texto en general. Y es muy triste porque es un texto fundamental y es un texto además que es un texto que se publicó en el mismo año que Ensayos materialistas. Es el prólogo que escribe al libro de Miguel Ángel Quintanilla, Idealismo y filosofía de la ciencia. Y a mi juicio aquí plantea una serie de cuestiones que, si no a resolver, sí ayudan mucho a replantear todos los problemas tremendamente confusos que se han planteado esta mañana. Dice la página 13-14 de este prólogo, del 72, es del mismo año de los ensayos, dice: las cuestiones más difíciles del materialismo filosófico se plantean seguramente en cuanto se quiere profundizar en la naturaleza de las relaciones entre M, por un lado, y M1, M2, M3, por otro. Es decir, esto es una cosa perfectamente conocida, el entretejimiento entre el plano de la ontología general y el plano de la ontología especial. Todos los asuntos que han salido esta mañana y todos los asuntos en todos los que giran los ensayos materialistas son el problema del entretejimiento entre M y las materias, la materia determinada, los diferentes géneros de la materia mundana. Ahora bien, cuidado con lo que dice bueno aquí. Para que estas cuestiones puedan plantearse, es necesario presuponer cristalizadas las ideas, no solo de M, sino también de M1, M2 y M3, como géneros de materialidad. Hay que presuponer cristalizadas las ideas, esto es muy importante. Ahora bien, si la cristalización de una idea genérica no llega a término, esto será debido o bien a que sus ideas precursoras son demasiado amplias, supragenéricas, o bien que son demasiado estrechas, infragenéricas, de tal modo que rompen en fragmentos la unidad virtual del género de referencia. Esto es muy importante, lo voy a explicar. Lo que está diciendo bueno es que para operar con estas ideas, para plantear los problemas que suscita el entretejimiento entre M, M1, M2, M3, hay que dar por supuesta la cristalización de estos géneros de materialidad, de M1, M2, M3. Esto es muy importante porque también nos pone ante otro tema que se debatió en su tiempo y supongo que se volverá a debatir, que es el tema de los géneros. ¿Por qué se llaman géneros? Yo creo que la razón, una de las muchas razones por las que tenemos que hablar de géneros y no de dimensiones, a pesar de que en algún texto bueno habla de dimensiones cuando lo que quiere subrayar es la inseparabilidad de esos géneros, pero la razón por la que bueno siempre habla de géneros es que los géneros se pueden interpretar como clases y constantemente las fórmulas de ensayos materialistas se interpretan como clases, se habla de uniones, de intersecciones, etcétera, etcétera. Y toda clase lógica tiene una intensión connotativa y tiene una extensión denotativa. Y esto es muy importante, porque cuando Bueno habla de la cristalización de las ideas ontológicas de M1, M2, M3, está hablando de la cristalización de la intensión de esas ideas, es decir, de lo que esas ideas significan por sí mismas, no del campo denotativo que cubren esas ideas. Cuando habla en el ego trascendental, en ese pasaje que se ha subrayado hoy, donde se dice que desde el punto de vista histórico-evolutivo M1 está primero y después de él procede M2 y luego M3, se está hablando de la denotación extensional de los géneros, es decir, de aquellas realidades mundanas que cubren esos géneros, ¿no? Entonces, los cuerpos, la materia física, yo que sé, las galaxias, lo que sea, evidentemente estaban antes. Y después viene la materia biótica, y después finalmente M3. Pero eso son el campo extensional que recubre esas ideas. Ahora bien, ¿y las ideas mismas? Es decir, la intención de esas ideas. Pues la tesis de Bueno aquí es que esas ideas son también históricas, que de la misma manera que aparecen históricamente en un desarrollo histórico evolutivo la extensión de esas ideas, la intención, es decir, la idea misma de M1, la idea misma de M2, la idea misma de M3, aparece históricamente y está vinculado al desarrollo interno de las categorías científicas, técnicas, artísticas, religiosas, históricas, políticas, etc. Es decir, de la gnoseología. Que no es lo mismo ontología que gnoseología, evidentemente no es una distinción ficticia, pero están entreveradas, son inseparables, aunque sean disociables en el análisis. Entonces, lo que hace aquí Bueno es ir repasando materialidad por materialidad. Y dice, por ejemplo, el género M1, más o menos lo que entendemos como materia corpórea, fue desconocido como idea filosófica durante muchos siglos. Es decir, el género M1 no aparece en el precámbrico. Es decir, el que nosotros atribuyamos materia primogenérica al precámbrico, lo hacemos con la idea de M1 ya cristalizada. Pero esa idea de M1 no aparece de la nada, es histórica y tiene ideas precursoras. Si bien los filósofos presocráticos de tradición jónica testimonian un conocimiento de la unidad de la materia celeste y sublunar, aunque a nivel supragenérico, a partir de Aristóteles se entroniza la tradición pitagórica, según la cual los cuerpos celestes están hechos de una materia diferente de la que constituyen los cuerpos terrestres. Solamente, entiéndase bien, solamente a partir del siglo XVI, con el descubrimiento del anteojo de Galileo, la unidad de la materia corpórea pudo comenzar a anudarse en sus dos partes, la terrestre y la celeste. ¿Qué es lo que nos está diciendo Bueno? Que antes de formularse la idea de M1, que se formula, dice, solamente con el telescopio de Galileo,
es decir, con la revolución científica, evidentemente no es Galileo solamente, sino la revolución científica, había ideas precursoras de M, porque de ahí es donde viene la idea de M, de las ideas precursoras de M, pero esas ideas precursoras eran infragenéricas. ¿Por qué? Porque las estaba bloqueando la física aristotélica. Porque la física aristotélica supone que la materia supralunar es de otra categoría, está hecha de otra materia que la materia supralunar, que es perfecta, y ahí están los astros, ¿verdad? De la misma manera que para Romero las sustancias por antonomasia, las sustancias perfectas son las partículas subatómicas, para Aristóteles las sustancias perfectas, imperecederas, son los astros. Bueno, pues esa física aristotélica estaba bloqueando, como idea precursora, la unidad, el entrelazamiento entre la materia terrestre y la materia celeste. Y eso es lo que no permitía que se estableciera una idea de M1. Y lo mismo va haciendo con el resto de géneros. Asimismo, el segundo género de materialidad M2 no cristalizará como concepto hasta que no sea limitada, por un lado, su extensión, la que le conceden los partidarios del paranigmatismo, por ejemplo, y por otro lado, hasta que sea percibida la continuidad entre el cogito individual y el cogito de las demás personas, el camino que va de Descartes a Hegel. Es decir, hasta el siglo XIX no hay una idea de M2. Y yo añadiría aquí, esto no me parece bueno, pero yo lo añadiría, porque M2, como sabemos, es un género no exclusivamente antrópico, sino que también se da a escala zootrópica. También los animales tienen materialidad segundo-genérica, pero esto no se ha reconocido siempre. Entonces, a mi juicio, la idea precursora que está bloqueando la idea de M2 es la tesis del automatismo de las bestias. Y yo creo que este es el significado ontológico que tiene el desarrollo moderno de la etología, de las ciencias de la conducta animal, de la psicología animal, etcétera, etcétera. Porque, por ejemplo, por tomar un hito fundamental de esta tradición, el famoso libro de Darwin sobre la expresión de los sentimientos en los animales atribuye, no sé si por primera vez, pero es uno de los primeros, el primer hito que atribuye materia secundogenérica, materia psíquica, a los animales. Mientras que la tesis tradicional cartesiana o de Gómez Pereira es que los animales no tienen psique, son máquinas. Eso está bloqueando la idea de M, la cristalización moderna de la idea de M, que por lo tanto solamente se da en el siglo XIX o XX. Y ya con M3 es todavía más radical. El redescubrimiento del género M3, dice, el redescubrimiento del género M3 ha sido, en cierto modo, la labor de la filosofía de nuestro siglo. Y aquí es donde empieza a hablar de los tres mundos de Popper, que es el significado que le da, bueno, a los tres mundos de Popper. ¿Por qué? Porque Popper, Simmel, Frege, etcétera, etcétera, por su familiaridad, digamos, con los objetos matemáticos y logísticos, pues se dan cuenta de que no se pueden reducir ni a materia primogénérica ni a materia secundogenérica, sino que están por encima de ellos. Y esto es, digamos, una conquista de la logística moderna, de las matemáticas modernas y de las filosofías modernas que son trimembres en este sentido. En un sentido metafísico o teológico, si se quiere, porque los tres mundos de Popper no son los tres géneros de materialidad, pero sin embargo sí que están prefigurando esa idea. Frente, digo, a las ideas precursoras ontológicas que estaban bloqueando esto. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque, como dice, bueno, para plantear cualquier asunto sobre el entretejimiento entre M y M1, M2, M3, hay que tener cristalizadas las ideas de M1, M2 y M3. Y esa cristalización no se da hasta el siglo XX. No se da hasta que las cristaliza bueno, porque realmente bueno es el que acuña esas ideas, naturalmente partiendo de ideas previas, pero es el que las acuña reinterpretándolas. Entonces, hace falta necesariamente tener la intención de esas ideas, es decir, tener las ideas como tales ideas ya construidas, para desde ellas reconstruir históricamente la evolución que ha tenido las realidades denotadas, la extensión denotativa que cubren esas realidades. Una vez que tengamos la intención ya construida de esas ideas, de M1, M2 y M3, podremos hacer reconstrucciones y decir que era el precámbrico, había rocas primogenéricas, había animales que eran segundogenéricos y que por supuesto había estructuras terciogenéricas. Pero si no se tienen las ideas cristalizadas no se puede hacer eso. Entonces, el ordo inventionis hay que incorporarlo también a las propias ideas ontológicas. Y esto nos pone ante otra idea fundamental, otra idea ontológica, aunque también es gnoseológica, que me ha alegrado esta mañana cuando lo ha citado Pérez Jara, aunque a mi juicio, si Pérez Jara se tomara en serio realmente esta idea y la asumiera, no llegaría a las conclusiones a las que llega, que es la idea de estroma. La idea de estroma no aparece ni en los escritos de juventud, ni aparece todavía en ensayos materialistas, que yo recuerdo no aparece en ensayos materialistas, sino que aparece posteriormente. Por ejemplo, en el ego trascendental ya aparece. Yo voy a tomar como referencia la tesela sobre los estromas, que es una tesela de 21 de mayo de 2014. Lo digo porque esto no es una cosa arcaica de los años 40, 50, sino que es el antepenúltimo año de su producción filosófica, 2014. Dice, literalmente, los estromas, transcribo, minuto 606, en fin, los estromas son esas configuraciones de que está hecho el mundo, de que está compuesto el mundo, sencillamente, el mundo visible y sobre el cual tratamos. Es decir, el mundo
está compuesto de unidades morfológicas. Estas unidades morfológicas no son las sustancias. No son las sustancias, ni los entes, ni los fenómenos, ni lo que se quiere decir. Las unidades morfológicas del mundus aspectabilis para el materialismo filosófico son los estromas. ¿Y por qué introduce la idea de estromas? Dice, estos estromas contienen precisamente en su etimología griega, estamos con las traducciones, según dicen los diccionarios etimológicos del griego, contienen esencialmente la idea de cubierta, de cubrimiento, de gualdrapa, de tapiz, esto ya se ha dicho esta mañana. Y por tanto, este encubrimiento es precisamente lo que queremos aprovechar el encubrimiento, para subrayar que los estromas están de algún modo encubriendo, no agotando la realidad, sino encubriendo otras realidades que están más allá de ellos o por detrás de ellos, por utilizar la imagen del tapiz como un tapiz que tiene un anverso y un reverso. Y dice, entonces, en el reverso de ese tapiz pondremos otras cosas, también materiales. Otros dirán que esas cosas son espirituales, nosotros diremos que son materiales, como lo que en general denominamos la materia ontológico general, designada por M en el materialismo filosófico. Es decir, en resumen, el mundus aspectabilis está configurado por unidades morfológicas que no son sustancias, ni son fenómenos, ni son otras ideas de la tradición que bueno podía haber utilizado, como la que utiliza Romeros, o de las sustancias, las cosas, etc. Utiliza la idea de estroma. ¿Por qué utiliza la idea de estroma? Pues lo está subrayando aquí. Lo que queremos aprovechar es esa idea de cubierta, de gualdrapa, de tapiz. Es decir, que el tapiz está ocultando algo, está cubriendo algo. El tapiz es fenoménico y lo que está ocultando es la materia ontológica general. Los estromas remiten a M por definición. Esa es la razón por la que Bueno introduce la idea de M frente a la idea de sustancia o la idea de fenómeno, que no son ideas que rechace completamente, como sabemos, porque en otras partes de su filosofía las reinterpreta y las aprovecha. Pero, desde el punto de vista ontológico, no le satisface la idea de sustancia, la idea de fenómeno, porque son ideas constitutivamente monistas, porque la idea de sustancia se clausura en sí misma. La idea de sustancia es forma materia, se acabó. Acto potencia, se acabó. La idea de fenómeno, lo mismo. Por detrás del fenómeno puede estar la esencia, la estructura, lo que se quiera, pero eso también está en el plano mundano, en el plano de ontología especial. Mientras que la razón por la que Bueno introduce la idea de estroma es precisamente para recalcar que todos los estromas, todas las unidades morfológicas del mundo interpretado remiten a M, todas. Y esto lo dice después. La clasificación de los estromas que introduce Bueno es una clasificación además nosiológica, porque dice, hay estromas que son alfa operatorios y hay estromas que son beta operatorios. Y dice, la idea es la siguiente. Los estromas beta operatorios suponen no solo la escala antrópica, como todos. Todos los estromas suponen la escala antrópica. Esto es una cosa en la que va a insistir constantemente Bueno en esta tesela, sobre todo al final. El carácter antrópico, la escala antrópica a la que se tallan los estromas. Pero además, dice, estos estromas beta operatorios además suponen un sujeto operatorio que ha organizado precisamente las partes de las totalidades finitas que llamamos estromas y la unidad de esas partes. Para poner un ejemplo muy inmediato, curiosamente pone un ejemplo artístico. Dice, el caso de un edificio considerado como un estroma cuyas columnas, sillares, vigas, ventanas, puertas, etc. son partes del estroma edificio arquitectónico y suponen un arquitecto, es decir, un demiurgo humano, unos albañiles que organizan el estroma que no son producto del azar, sino que están hechos de acuerdo con normas completamente artificiosas. Es decir, los estromas beta-operatorios están dados a escala antrópica, por supuesto, pero además de ellos suponen un demiurgo humano, supone un sujeto que opera. En el caso de los estromas alfa pasa exactamente lo mismo. Lo que ocurre es que esas operaciones de origen, esas operaciones originales del sujeto, quedan neutralizadas en ciertos tramos, a cierta escala. Y al neutralizarse, lo que quedan, los estromas resultantes, son resultancias objetivas que están por encima de la voluntad o de las operaciones de esos sujetos. Pero las resultancias son igualmente antrópicas, están igualmente dadas a escala antrópica. Y esto es lo que subraya Bueno, y esta es la última cita que leo de la tesela de los estromas. El mundo, M sub i, compuesto de estromas tal y como lo podía ver un pitecántropo o un Homo sapiens antiguo, es muy distinto de como lo podemos ver hoy a través del telescopio. El mundo compuesto de estromas de un pitecántropo es muy distinto de como lo podemos ver hoy a través de telescopios. ¿Por qué? Porque la perspectiva puramente la perspectiva puramente observacional de un pitecántropo que mira al cielo y ve pues, unos astros, ve un círculo luminoso, las estrellas, o ve que se hace de noche, no es la misma escala en la que totaliza el mundo alguien que ha pasado por la revolución científica, alguien que ha pasado por el telescopio de Galileo, por ejemplo. Entonces aquí está todo el tema este de que no me voy a meter, pues, del oxígeno, de Tapuerca, etcétera, etcétera, que parece ser que hay gente que lo interpreta de una manera delirante, suponiendo que lo que estamos diciendo es que el hombre de Tapuerca era anaeróbico o que, no sé, que respiraba otro gas, que respiraba, no sé, metano o algo así. Lo que se está diciendo es que el oxígeno no es un estroma del mundo filtrado a escala del pitecántropo, mientras que el oxígeno, presuponiendo toda la revolución científica, la campana de Lavoisier, etcétera, 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 el oxígeno sí que es un estroma de nuestro mundo.
en nuestro mundo dado a escala antrópica. Y dice, por tanto, la diferencia entre unos extremos y otros no está definiendo el mundo en sí mismo, sino el mundo a escala antrópica. Y esta escala antrópica, cuidado con esto, es variable. Insiste mucho Bueno en esto al final de la tesela. Esta escala antrópica es variable, dice, no es fija ni es constante, no es estacionaria, es variable. Esto es muy importante porque esta mañana, y en el libro este de Springer, se ha sostenido en varias ocasiones, además reiteradamente, que una de las características de la materia, según Bueno, se dice, es que es mutable. Esta es la definición de la materia de Bunge. Bunge, en Materia y Mente y en otros sitios, hace un razonamiento muy simple, muy sencillo, que es decir, toda la materia cambia. Todo lo que cambia tiene energía. Por lo tanto, toda materia tiene energía. Y así es como define la materia. Buenísimo. Porque lo que está haciendo en el fondo, pues de nuevo, es un ejercicio puramente fisicalista, porque está cogiendo la energía, que es una propiedad de los sistemas físicos, y la está aplicando a toda la materia. Porque lo que Bunge llama materialismo inclusivo en ese libro no es una crítica al fisicalismo. Esto es una cosa que se olvida y se aplica el materialismo inclusivo a Bueno como si estuvieran diciendo lo mismo. Pero lo que Bunge dice, les emplazo a que lo lean, no he traído la cita, pero les emplazo a que lean lo que dice Bunge sobre el materialismo inclusivo en Materia y Mente. Lo que dice literalmente es que su materialismo inclusivo es una ampliación del fisicalismo, es una extensión del fisicalismo. Es decir, Bunge sabe que toda la materia física, porque él es físico, tiene energía y cambia. ¿Qué es lo que se da cuenta? Pues de que todas las morfologías socioculturales, todos los artefactos técnicos, etcétera, y todas aquellas cosas, la biología, los organismos biológicos, todo lo que no es puramente físico, lo que no se reduce a la física, también cambia, también tiene energía. Y dice, por lo tanto, también es material. Queda ahí flotando el tema de las teorías abstractas y de los números y todo eso, que se supone que son ficciones, pero en fin, no me meto en ese tema. Ahora bien, estos son problemas de Bunge, que yo creo que no distingue entre saberes de primer grado y saberes de segundo grado, porque coge características de la materia física, de la física, y lo aplica a la materia como si eso fuera posible, generalizándola de una forma que a mi juicio es confundir 8 con 80, pero en fin. Ahora bien, lo grave, a mi juicio, es que esta idea de materia de Bunge, la materia como lo que cambia, lo que tiene energía, se aplique a Bueno, porque Bueno no dice en ninguna parte que la materia, que lo característico de la materia sea la mutabilidad, o sea tener energía. Porque Bueno no confunde el saber de primer grado de la física con la materia ontológico general, que es una tesis filosófica, es un postulado crítico negativo filosófico. ¿Qué es lo que muta? ¿Qué es lo que varía? La escala antrópica. La escala antrópica es lo que varía. Entonces aquí se está confundiendo todo completamente, cuando se dice que es la materia lo que varía, como si la materia fuera una especie de entidad mágica que varía, como si estuviéramos en el energetismo de Oswald en el siglo XIX o así. Es la escala antrópica que filtra esa materia lo que cambia. Y por eso es diferente el mundo del pitecántropo y el mundo del hombre posterior a Galileo. Bueno, paso brevemente al segundo tema, que es materia y forma. Esto ha sido el primero, que es todo parte. Lo primero que dice Bueno en el capítulo de los ensayos materialistas, página 338, es que ninguna ciencia categorial, Bueno tiene muy clara esta distinción entre saberes de primer grado y segundo grado, la física, la matemática, la lógica formal, a ninguna ciencia categorial le corresponde tratar en general de las relaciones entre forma y materia. Su tratamiento solo tiene cabida en la ontología, es decir, que las ideas de forma y materia son ideas genuinamente ontológicas. Y lo primero que va a hacer para el tratamiento de estas ideas, que son ideas absolutamente clásicas de la tradición filosófica, como sabemos, es reformularlas en un sentido no dualista y no metafísico y no sustancialista, sobre todo. Dice, llamaremos forma, sencillamente, a toda materialidad que respecto de otras desempeñe el papel de determinante formal o de causa formal. Lo que hemos conseguido con esto es simplemente eliminar el dualismo sustancial entre las formas y la materia. La forma es la misma materia cuando se relaciona con otras en un cierto modo. Esto, evidentemente, es la tesis de los conceptos conjugados, la que será después la tesis de los conceptos conjugados, donde se postula un esquema de conexión diamérica entre materia y forma. Me parece que el artículo de los conceptos conjugados es del 76 o 78, por ahí. En fin, es próximo a esto, pero lo que está, la tesis es exactamente la misma. Reinterpretando de este modo la materia y la forma, el hilemorfismo pierde el sabor metafísico que tenía cuando la materia se entendía como pudiendo darse sin forma, materia prima, o la forma como pudiendo existir sin materia, formas separadas. El hilemorfismo puede recuperarse como un modelo ontológico dialéctico. El hilemorfismo puede recuperarse como modelo dialéctico, dice Well. Te lo digo también porque hace poco vi un vídeo de un señor que me decía a mí que yo recaía en el hilemorfismo, como si eso fuera una acusación tremenda, como hemos hablado muchas veces de estos temas en arte, ¿no? La materia y la forma de las artes, porque el propio Bueno utiliza la idea del hilemorfismo para analizar las artes, por ejemplo en Poesía y Verdad, cuando habla de la racionalidad hilemórfica de los significantes y los significados, lo dice así. Bueno utiliza constantemente esta reinterpretación dialéctica del hilemorfismo. Bueno, pues lo único que puedo hacer yo para
contestar esta peculiar acusación es remitir a lo que dice, bueno, y curiosamente pone un ejemplo artístico también otra vez. Dice, tratar de superar la oposición entre materia y forma, por ejemplo, en la obra artística, por el temor de estar prisioneros de una distinción metafísica, es como tratar de disimular la distinción entre reposo y movimiento por el temor de estar prisioneros de la física aristotélica. Y más claro no se puede decir. Entonces, ¿para qué le sirve a bueno, de nuevo, este tipo de distinciones entre conexiones diaméricas, conexiones metaméricas, versiones dualistas, metafísicas de la oposición materia-forma y su reinterpretación materialista? Pues le sirve de nuevo para reinterpretar la oposición entre forma y materia. Es decir, de la misma manera que antes hemos visto que la oposición holismo, atomismo y todo parte no tiene un sentido inmediato, es decir, que un jarrón no es por sí mismo una totalidad holística o una totalidad atomística, ni un todo o una parte, sino que depende de la escala holótica característica a la que nos movamos, es decir, que un jarrón puede ser un todo respecto de sus partes, pero también puede ser una parte respecto, por ejemplo, de una totalización distributiva de diferentes jarrones, por ejemplo, en un museo. De la misma manera, las formas y las materias pueden desempeñar diferentes papeles en función de la escala holótica a la que nos movamos. Dice, entre forma y materia puede mediar una relación de todo aparte, pero no toda relación de todo aparte es una relación causal de forma, es decir, aquí está cruzando los dos pares de ideas que estamos tratando. A veces son las partes las que determinan al todo, como ocurre en las partes que antes hemos llamado partes genérico-materiales, ¿no? Recordemos el ejemplo de la cartulina hexagonal que se divide en 6 triángulos partes integrantes que se vuelven a reintegrar mediante la reaplicación de la misma operación y entonces tenemos la parte sumativa, ¿no? Y dice, el concepto de forma así obtenido se aplica inmediatamente al conjunto de las partes formales de un todo por respecto de las partes materiales. En cambio, sería metafórico atribuir al todo la función de forma por respecto de las partes materiales. Esta atribución puede considerarse como una nueva versión del holismo metafísico. El jarrón no es el determinante formal de sus partes materiales, sino el modelo del artífice. Es decir, lo que está funcionando aquí como forma ya no es el jarrón como todo, sino que es el modelo que está utilizando el alfarero o el artesano para darle forma a ese jarrón. Y aquí lo que hace bueno es introducir otro concepto fundamental, que a su vez, ya lo vamos a ver, va dirigido de nuevo, porque todo este capítulo va dirigido contra ello, contra la idea de emergencia en sentido metafísico. Si antes nos ha puesto, a propósito de las partes materiales y los todos, nos ha puesto ante la idea de efecto holístico para combatir ese sospechoso concepto metafísico de emergencia, ahora nos va a poner ante otro concepto que me parece tremendamente fértil, que es el concepto de los estratos de determinación formal. Dice, bueno, es que hay diferentes estratos de determinación formal a diferentes escalas holóticas. Vamos a ver, dice esto. Las determinaciones formales se producen a niveles característicos, aquellos en los que las formas se configuran. Es decir, que no es lo mismo que una forma se configure a escala de las partes, que se configure a escala de los todos, o que se configure a diferentes escalas holóticas. Es decir, para analizar los todos y las partes, como en el ejemplo que acabo de poner del jarrón, no es lo mismo tener en cuenta el jarrón respecto de sus partes formales que tenerlo en cuenta respecto de otra unidad, en este caso el modelo que sigue el jarrón, que actúa en este caso como forma. Pero no hay ninguna totalidad que actúe por sí misma como forma, como materia. A esto es a lo que vamos. Depende del estrato de determinación formal al que nos movamos, depende de la escala holótica en la que se muevan las formas y las materias. Y vuelve a la idea de materia general. La idea de materia general, M, equivale ahora, adviértase que está todo el rato diciendo, la materia general equivale en este caso, equivale ahora, la idea de materia general equivale en cada caso a una cosa. En cada contexto, la idea de materia general adquiere unas determinaciones y unos valores concretos. Esas son las determinaciones positivas de M. Porque M se da solamente a partir de las materias determinadas. Los regresus a M se dan a partir de materias determinadas, en contextos determinados, no se dan en general. M efectivamente es el regresus de todos los regresus, que se hace a través de un lisado de todos esos regresus. Pero los regresus particulares son contextuales y los progresus también. Los progresus de M a M sub B también son particulares, se dan en cada contexto y en cada contexto tienen un valor específico. Y dice, aquí la materia general equivale a la negación de todo intento de seleccionar algunas formas como las originariamente determinantes de toda la realidad. Y lo mismo con la materia. No hay una materia que sea originaria respecto de otras formas, sino que cada escala holótica tiene una escala característica en la que hay unas totalidades que pueden actuar como formas o pueden actuar como partes, como formas o como materias. La tesis de los estratos de determinación formal es de una importancia práctica de primer orden. Y también en este punto juega un papel decisivo la idea de materia general, otra vez. Desde la perspectiva de M, aquí va dirigida el dardo de bueno, desde la perspectiva de M está fuera de lugar otra vez el concepto de emergencia.
Este concepto solo tiene sentido por respecto a otros estratos de referencia. Solo tiene sentido respecto a otros estratos de referencia. Cuando prescindimos de M, emergencia es algo así como creación o evolución creadora, los saltos cualitativos de Engels. Pero la introducción de M equivale a la negación de una referencia absoluta. Vuelvo a leer. La introducción de M equivale a la negación de una referencia absoluta. Una de las cosas que más poderosamente me llama la atención a mí de la lectura crítica, según la autodenomina, que ha hecho Pérez Jara esta mañana y que está también recogida en el libro de Springer, es la insistencia constante en presentar la idea de materia ontogenial como la realidad absoluta. La realidad absoluta. Bueno, no sé muy bien qué se quiere decir con esto, pero a mi juicio, cuando ya en el momento en el que se dice que M es la realidad absoluta, yo creo que no se está haciendo una lectura crítica de esas materialistas. Lo que está haciendo es una lectura errónea. Errónea. Lo digo así, errónea. Porque bueno, dice explícitamente que M equivale a la negación de referencias absolutas, de cualquier referencia absoluta, de cualquier escala holótica que se tome como materia primordial, la primacía de la física de la que hablaba Romero. Y por tanto, corolario, a la eliminación de las pretensiones metafísicas del concepto de emergencia. Es decir, yo creo que más claro no se puede decir. Lo que está negando aquí, bueno, es que es uno de los presupuestos fundamentales del materialismo emergentista y de los emergentismos en general, porque no solamente el materialismo es emergentista, la mayor parte de los emergentistas son espiritualistas. Hay sistemas emergentistas espiritualistas por todas partes, a la mira que se ponen a buscar. Y que cuentan con la idea de Dios, por cierto, de sus cálculos, como he dicho antes. Pero el asunto es, si se supone que efectivamente el mundo está constituido por niveles de emergencia que se van sumando unos a otros, plurales, discontinuos, todo lo que se quiera, pero niveles de emergencia que van emergiendo los unos de los otros, que proceden los unos de los otros, pues lo que se está suponiendo es que uno de esos niveles, por lo menos uno, y después los demás, están funcionando como materia, como referencia absoluta para esa emergencia. Es decir, la emergencia de la materia biótica respecto de la materia física, por ejemplo, ahí la escala de la materia física está funcionando como referencia absoluta, porque el concepto de emergencia solamente tiene sentido respecto de los estratos holóticos, de los estratos de determinación formal, respecto de los que esa emergencia emerge, valga la redundancia, respecto de los que sale esa emergencia. Pero lo que está diciendo, bueno, es que eso es metafísica dogmática, porque supone que hay en la realidad una serie de estratos que son per se materiales y que tienen una primacía ontológica ya dada. Y eso es lo que no podemos sostener en absoluto. Para empezar por la sinexión de los géneros, que efectivamente se ha hablado aquí de la simetría de las propiedades, ¿no? Se dice, un organismo biológico, por ejemplo, tiene las propiedades propias de las moléculas químicas del carbono, por ejemplo, que lo constituyen, efectivamente. Y sin embargo, una molécula de carbono, por ejemplo, los constituyentes químicos, no tienen las propiedades, se dice, de ese todo, de ese efecto holístico, diría bueno, que es el organismo biológico. Y se dice con mucha gracia y con mucho desparpajo que los rayos gamma pues, no están felices, que los rayos gamma no pueden tener sentimientos, etcétera, etcétera. Efectivamente, pero para que haya rayos gamma, para que haya oxígeno, para que haya la molécula de carbono, todo eso presupone, precisamente por la metodología crítico-dialéctica que he reivindicado antes y que es la metodología de bueno, presupone, pues para empezar, el proceso de dominización, la cultura griega, el descubrimiento de el principio de la geometría, la ciencia griega, la teología, toda la tradición metafísica occidental en la Edad Media, la revolución científica moderna, Galileo, la campana de Lavoisier, etcétera, etcétera. Es decir, presupone, no solamente es que presuponga a los sujetos, a M2, es que presupone M3 y toda la tradición atributiva donde esas operaciones se van concatenando, es decir, lo que nosotros llamamos ego trascendental. Entonces, en el momento en que rompemos la sinexión de los géneros, suponiendo que se puede eliminar M3 y entonces queda por ahí las nebulosas y las galaxias, queda M1, lo que estamos haciendo es romper la idea de ego trascendental. Porque el ego trascendental, por eso dice bueno, que es la unión lógica de los géneros de materialidad. Y esto yo creo que no tiene nada de idealista. Por supuesto, los realistas me llamarán idealista por decir esto. Pero bueno, yo a ellos los llamo realistas y estamos empatados, entonces, porque yo creo que tan criticable es el idealismo como el realismo. Claro, por supuesto me dirán, pero no somos realistas ingenuos, pondrán adjetivos, epítetos, somos realistas estructurales, realistas emergentes, realistas críticos, no sé qué. Bueno, ponga usted todos los adjetivos que quiera, pero el realista, aunque se vista de seda, realista se queda. Es decir, ¿no? Yo no soy realista ni soy idealista, soy hiperrealista, que es una vía media, ha sacado antes el texto Lino Caprubí, es una vía media que rectifica los polos del idealismo y del realismo como sustantivados, como hipóstasis respectivas de este problema ontológico y noseológico que también lo es. Y por lo tanto,
también, tengo que decirlo, queda fuera de juego completamente la idea, que también se ha presentado aquí machaconamente esta mañana y que está en el libro de Springer, de que M, la materia ontológica general, es la realidad anantrópica. Hemos visto que no puede ser la realidad absoluta, porque eso supone escoger una escala holótica material y suponer que es la materia prima, que es la materia sobre la que se monta todo lo demás. Como si no hubiera diferentes escalas holóticas en las que las partes pueden actuar como forma, pero los todos también pueden actuar como forma respecto de otros todos a otras escalas holóticas. Pero es que la materia ontológica general tampoco es la materia anantrópica. Yo no sé dónde salió esa tesis, pero la materia ontológica general no puede ser anantrópica precisamente por la idea de ego trascendental. Porque la idea de ego trascendental es el ejercicio respecto al cual la materia ontológica general es la representación. Porque esta mañana se ha dicho que la materia ontológica general nos pone ante la realidad anantrópica, el sujeto queda fuera, no hay estructuras egológicas en la materia ontológica general, es lo que queda cuando se quita todo lo demás, entonces no tiene nada que ver con lo antrópico. Bueno, entonces a mí que me expliquen el postulado 1' de los ensayos materialistas. ¿No? Ya sabemos que Bueno despliega su ontología con este artificio lógico formal en varios postulados. En la página 67, el postulado 1' es E es igual a M. El ego central es igual a M. ¿Esto quiere decir que hay una identidad entre las ideas? No, tampoco quiere decir esto. Bueno, lo desarrolla de la siguiente manera. El postulado primero es, en su núcleo, un postulado crítico, por cuanto establece siempre que la idea de materia ontológica general solo puede comprenderse regresivamente a partir de sus contenidos, M1, M2, M3, pero en tanto que este regresus, el regresus a M, pasa precisamente por la mediación de un ego, definido precisamente como el proceso o ejercicio mismo de la regresión de este conjunto de géneros hacia la materia ontológica general. Es decir, la postulación de M pasa por el ego trascendental. Es decir que es anantrópica está fuera de lugar, a mi juicio. Bueno no dice en ninguna parte que la materia es anantrópica, ni lo deja, ni lo sugiere, ni nada de todo eso. Que yo sepa, habrá otros textos quizá, pero que yo sepa, cuando Bueno habla de lo anantrópico, se está refiriendo, lo dice sobre todo en cuestiones de ética y de bioética, y se refiere a la bioética animal, cuando está hablando de los animales, y eso dice que es la bioética anantrópica. Pero cuando habla de M, o cuando habla del ego, no habla en ningún momento de la materia anantrópica. Porque, como subrayo, los estromas, que son las unidades morfológicas del mundo especial, las unidades morfológicas de la ontología especial de Bueno, están todas a escala antrópica. Y son los estromas los que nos repiten a M. Porque ¿de dónde vamos a llegar a M si no? Hay gente que parece que dice que M está en otro mundo, que M es una cosa que se postula así. No, M es llega a decir, bueno, es una relación reflexiva entre las propias partes del mundo. Llegamos a M a partir de la relación reflexiva entre las propias partes del mundo, cuando se destruyen entre sí, entre las inconmensurabilidades, por ejemplo, entre las partes materiales y el todo. Y bueno, se me había olvidado decirlo, pero lo que quería decir es que en la tesis doctoral de Bueno, en estos escritos de juventud, hay ya una formulación muy explícita del tratamiento ilemórfico, en sentido no sustancialista, de las ideas de materia y forma. Porque dice, bueno, prácticamente la primera mitad de la tesis doctoral es 100% de cuestiones noseológicas. Es decir, el título de la tesis se engaña mucho, porque parece que es una cosa puramente de filosofía de la religión, pero realmente la primera mitad es todo noseología. ¿Y cómo presenta la noseología? Pues dice, la noseología es el adjetivo correspondiente a la teoría de la ciencia. Epistemología se refiere a la teoría del conocimiento. Esto lo dice en 1947. Esta es una tesis característica de la teoría de cierre, de los 90. Y aquí está haciendo ya una distinción entre la noseología y la epistemología, que ha salido a colación también esta mañana por el tema del título del libro, que es epistemología, que es noseología. Esta distinción es absolutamente nuclear en Bueno, está en su primerísimo escrito, extenso o largo. Pero lo más interesante es que, ¿cómo trata la noseología? Pues prácticamente igual que en la teoría del cierre, porque dice, la noseología se fundamenta en la forma y la materia. Mientras que lo característico del enfoque epistemológico de las ciencias es el sujeto frente al objeto, lo característico de la noseología es la forma y la materia. Y las diferentes formas de conexión de materia y forma. Y entonces aquí nos ofrece, esto ya no es explícito, hay que reinterpretarlo, pero nos ofrece diferentes formas de conexionar, de relacionar entre sí las formas y la materia, ¿no? Entonces dice, la forma noseológica o remota. Se trata de las funcionalidades puras noseológicas según su forma general. Yo creo que aquí se puede reconstruir en cierto modo el teoreticismo, ¿verdad? Donde la forma está subordinando a la materia. Después dice la materia noseológica, las funcionalidades puras noseológicas según la materia general. Aquí está el descripcionismo. Aquí se puede reconstruir el descripcionismo. Y dice la materia próxima o forma especial. La idea constituida por los requisitos noseológicos más el elemento empírico. Dice, es forma en cuanto que regula la materia. Es materia en cuanto es regulada por los requisitos formales noseológicos. Y aquí veo el adecuacionismo. En el sentido de que la forma se adecua a la materia, a medida que está regulada por ella, y viceversa. Y dice, la forma próxima.
Forma y materia noseológica, no desarrolla más. Yo creo que este es el circularismo. Y además es la tesis por la que se inclina. Dice, en general, por forma se entenderá la forma próxima, es decir, lo noseológico en sí. Bueno, entonces esta, a mi juicio, es una tesis nuclear, que se puede ver cuando ya tenemos constituido la noseología de bueno, la ontología de bueno, estas obras de bueno, y desde ellas podemos ver, a la luz ultravioleta, por utilizar un símil que utilizaba mucho, estos otros textos de Juventud de Bueno. Y bueno, no puedo concluir, porque ya creo que me estoy extendiendo demasiado, no puedo concluir la reexposición de este capítulo, el capítulo 2 sobre la intersección de forma y materia. Simplemente diré que este capítulo termina con un pequeño excurso, podemos decir una decena de páginas, algo así, sobre el concepto de formas separadas y su reexposición ontológica. Formas separadas, como es sabido, los escolásticos, la filosofía cristiana medieval, lo reinterpretó como los ángeles, los órdenes angélicos, los espíritus puros, las formas separadas. Sabemos que Bueno, evidentemente, ha rechazado por completo esta idea de forma separada porque eso supone quebrar la conexión diamérica entre forma y materia. No se puede sostener ni la idea de forma separada ni la idea de materia prima. Pero esta trituración que ha hecho Bueno de la idea de forma separada, no es óbice, no es obstáculo para que Bueno no reinterprete y dedique una decena de páginas a reinterpretar la idea de forma separada de los escolásticos. Y además encuentra incluso principios materialistas en ella, porque dice, las formas separadas ya supone que hay una pluralidad de formas. Eso ya es un principio de pluralismo. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo aquí? Y leo un pequeño párrafo que introduce esta disquisición sobre las formas separadas porque me parece fundamental en general y fundamental para entender el materialismo de Bueno, yo creo. Porque dice, es importante subrayar la significación materialista del cristianismo. La significación materialista del cristianismo. El dogma central del cristianismo, el dogma del verbo encarnado, supone una elevación del estatuto ontológico del cuerpo, que deja de ser casi la nada, ¿no?, el propter nihil del que hablaba San Agustín, para convertirse en una realidad positiva divinizada, el cuerpo, una realidad positiva divinizada. Y dice, lo que no se puede olvidar es que en toda la historia, al lado del cristianismo docetista, que desprecia ascéticamente a la materia corpórea, se desenvuelve el cristianismo educador de la conciencia materialista. El cristianismo educador de la conciencia materialista, que predica el respeto al mundo corpóreo como obra de Dios y excomulga a quienes por desprecio se abstienen de boda, carne o vino. Y cita los cánones de los apóstoles, canon 50, esto de que se abstienen de carne es muy actual, ¿no? Pero es interesante subrayar aquí esto, el cristianismo educador de la conciencia materialista. Subrayarlo no solamente porque hay gente que, en fin, yo creo que con un pensamiento muy grosero, considera que prácticamente cualquier conexión, cualquier mínima interferencia que haya con el cristianismo ya nos condena a ser poco menos que santones teólogos medio locos. Y no se puede hablar de, no se puede componer una oración fúnebre, naturalmente no se puede escribir un soneto al Cristo crucificado, porque eso ya nos descalifica como materialistas inmediatamente, ¿no? Bueno, pues contra estas tesis, yo creo, infantiles, porque son infantiles, lo que hay que reivindicar, a mi juicio, es el cristianismo educador de la conciencia materialista. Y esto tiene un significado ontológico fundamental, por lo siguiente que voy a decir. La idea de materia de Gustavo Bueno, como hemos visto, es partes extrapartes, lo cual supone codeterminación y partes, es decir, pluralismo, una pluralidad de partes, una multiplicidad de partes, y discontinuidad entre las partes. La discontinuidad es la clave. Por supuesto que hay continuidades. ¿Cómo no haber continuidades? Que si no hubiera continuidades no habría discontinuidades. Pero la clave es que haya discontinuidades. La clave es que haya discontinuidades para Bueno. ¿Por qué? No que haya mutabilidad ni todo eso. Eso es a escala antrópica. Ahora, la materia, lo definitorio de la materia es que sea discontinua. Y si es plural es porque es discontinua. Dice Bueno, porque puede haber pluralidades que sean aparentes, puramente fenoménicas. Que sean plurales, pero de una perspectiva puramente fenoménica, cuando a escala esencial lo que oculte sea un continuismo. Eso es lo que yo he descrito a propósito del emergentismo de Bunge. A mi juicio es una pluralidad fenoménica. Esto lo describe Bueno en el ego trascendental. Porque el criterio clave es la discontinuidad entre las partes, partes extrapartes. Es decir, que la teoría holótica, la teoría de las partes y los todos, tiene un peso fundamental en la constitución de la propia idea de materia de Bueno, en el propio materialismo de Bueno. Esto que voy a decir ahora, para redondear lo que llevo dicho, me lo sugirió una pista que yo encontré en el tomo que utilizó Bueno de las investigaciones lógicas de Husserl, que a mí me lo pasaron escaneado en PDF. Es el tomo que leyó Bueno de las investigaciones lógicas. Claro, como vi que tenía mucha importancia para Bueno esa investigación tercera sobre los todos y las partes, pues vi a ver si anota algo, porque Bueno está anotando todo el rato. Y en una anotación, cuando habla de cuando Husserl está distinguiendo, porque Husserl también hace muchas distinciones entre tipos de todos, tipos de partes, habla en un momento del despedazamiento, ¿no?, que es lo que nosotros llamaríamos las partes integrantes, ¿no?,
Bueno, anota al lado, partes integrantes. Dice Honen. Honen es un jesuita francés de principios del siglo XX, que tiene muchos libros muy interesantes que interesaron a Bueno. De hecho, en el volumen que se va a publicar, el tomo sexto de las obras completas, aparece una reseña de un libro de Honen, que es la teoría del juicio según Santo Tomás, y aparece un texto también bastante extenso de Bueno de esos años, que es una reexposición de la silogística, que es toda una reexposición de la silogística propuesta por el padre Honen. Es decir, Bueno en estos años estaba leyendo a Honen constantemente. Y cuando lee lo de las partes extensivas y las partes integrantes en Husserl, inmediatamente se acuerda de Honen. ¿Y qué es lo que se acuerda de Honen? Pues se acuerda de un texto de Honen que se llama La Cosmología, que es su texto más recordado, donde Honen lo que hace es repasar las polémicas escolásticas y no escolásticas, porque Honen era un neotomista, que se habían dado precisamente sobre los todos y las partes. Entonces, ¿qué es lo que hace Honen fundamentalmente? Bueno, entre otras muchas cosas, lo que hace es revitalizar la idea de parte integrante, porque la idea de parte integrante, que menciona Bueno en este folio, procede de la tradición escolástica, está en la tradición escolástica. La cita de Domingo Gundisalvo va exactamente en esta línea, porque Domingo Gundisalvo, ¿por qué opone Domingo Gundisalvo la materia a la unidad? Porque la materia son las partes, son partes extrapartes. Lo distinto de la unidad son las partes. Entonces, el problema de la materia en la tradición escolástica fundamentalmente es la materia determinada, por una parte, la materia asignata, la materia determinada de los compuestos ilemórficos, las sustancias, pero por otra parte está el gran problema, grandísimo problema de la discusión escolástica, de la materia prima, que es un problema terrible en la escolástica. La materia prima, como dice Santo Tomás, siguiendo ortodoxamente a Aristóteles en este punto, es pura potencialidad, es pura potencia, porque claro, si pasa al acto ya no es materia prima, es materia asignata, es materia, pues eso, una sustancia ilemórfica. Pero claro, esto ya es un problema tremendo para el aristotelismo. Para empezar, el problema que señaló Averroes, me parece que es el primero que lo señala en su comentario a la física de Aristóteles, porque Averroes dice, si la materia prima aristotélica es pura potencia, entonces la materia prima no puede existir, porque si es pura potencia, lo que existe por definición existe en acto. Todo lo que existe es sustancia. Y entonces la materia prima, en el momento en el que existe como sustancia, ya deja de existir como materia prima. Entonces es un concepto contradictorio, podemos decir paradójico en ese sentido. Entonces, aquí está el problema de la materia prima. ¿Cómo lo resuelve la escolástica? De muchas maneras, no puedo hacer un resumen de este problema. Los escotistas, por ejemplo, dicen que hay varios tipos de acto, hablan de la forma corporitatis y la forma corpórea, entonces lo que se inventan es pues, un tipo de acto particular, de tal manera que la materia prima no es que esté solamente en potencia, sino que también está en acto de alguna manera. En fin. Yo creo la posición más refinada o más sutil, y la posición que yo creo que tiene que ver con la de Bueno, es la de Suárez. Concretamente en la Disputación Metafísica 13ª, que a mi juicio es un hito de la historia del materialismo, que no aparece recogida en el libro de Springer, pero que yo creo que debería recogerse en cualquier historia competente del materialismo. ¿Por qué? Porque en esa Disputación 13ª de Suárez opta por la siguiente solución para el problema de la materia prima. Dice, la materia prima existe, porque es aristotélico. Ahora bien, es pura potencialidad, como dice Aristóteles, como dice Santo Tomás, como dicen muchos escolásticos, sí. Y entonces, ¿cómo es que existe si es pura potencialidad? Pues se inventa lo siguiente, existe por los accidentes, porque tiene accidentes. Es decir, lo que existe de la materia prima son los accidentes, existe en cuanto que accidentes. ¿Cómo lo demuestra él y después Fonseca y muchos otros? Con la Eucaristía. ¿Por qué? Porque la Eucaristía, a través del dogma de la transustanciación, tenemos el pan, ¿no? La hostia, pero en el momento en que se consagra hay una transustanciación, es decir, un cambio sustancial radical en términos aristotélicos, de tal manera que la sustancia originaria del pan queda aniquilada por completo y lo que hay es otra sustancia completamente distinta, que es nada menos que el cuerpo de Cristo. Y con el vino lo mismo, la sangre de Cristo. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que lo que seguimos viendo, los accidentes de la hostia son exactamente los mismos. La cantidad, la cualidad, la figura, la hostia es la misma. Es decir, los accidentes se preservan. ¿Qué es lo que dice Suárez? Pues que los accidentes, eso que se preserva, son la materia prima. Es decir, la materia prima es eso que subyace al cambio sustancial absoluto en la Eucaristía. Entonces, ¿cuál es la conclusión a la que llega Suárez? Aunque, en fin, Suárez le da un significado muy particular en el contexto de esta polémica, pero tampoco es una idea de Suárez, está también en Santo Tomás y en otros. Pues la idea típicamente escolástica de que la prima propietas de la materia, es decir, la primera propiedad de la materia y la propiedad principal de la materia es efectivamente los accidentes de Aristóteles, pero ¿cuáles accidentes? Pues particularmente, según los escolásticos, la quantitas, la cantidad. Lo característico de la materia es que está cuantificada. Entonces dice, Suárez, materia et quantitas mutuos esse inferunt. Se infieren mutuamente la materia y la cuantidad. Y luego dice, más adelante, son recíprocas.
son inseparables, llega a decir, la materia y la cantidad. Es decir, que la tradición aristotélico-escolástica, que es en la que se mueve bueno en esos escritos de juventud, porque es el marco ideológico, dice él en otro artículo que saldrá en el volumen, el marco ideológico de esos años es la filosofía administrada, que es la aristotélico-tomista. Y la tesis doctoral está escrita desde esa perspectiva. Él trabajó en esa perspectiva aristotélico-tomista y conocía esta tradición. Y entonces por eso está trabajando constantemente con la forma y la materia, con el todo de las partes, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que no hay todavía? Entonces, estas ideas ontológicas de la tradición están en los escritos de juventud. ¿Qué es lo que no hay en los escritos de juventud y sí que hay ya en el materialismo cristalizado, en los materialistas? Pues precisamente el materialismo. Porque estas ideas, materia, forma, todo partes, aunque nuclearmente se puedan reconstruir, todavía no están formuladas en un sentido materialista. De hecho, la palabra materialismo creo que ni aparece en la tesis doctoral. Y si aparece es para descalificar a algún oponente, en un sentido muy grosero de la palabra materialismo todavía. Es decir, estas ideas están, pero no están formuladas todavía con el sentido materialista. Entonces, lo que aparece en ese intervalo entre los escritos de juventud y ensayos materialistas, en los años 50-60, es precisamente el materialismo, es la reinterpretación materialista de estas ideas. ¿Y de dónde sale ese materialismo que no estaba antes? Pues sale de la misma tradición aristotélico-escolástica en la que él se formó en su juventud, porque no puede salir de otro sitio. ¿Dónde van a salir? Ya hemos dicho que no creemos en las emergencias metafísicas, así que no puede emerger de la nada. Esto sale de la propia formación aristotélico-escolástica de Bueno, que cuando fue a Madrid dijo que la universidad parecía un seminario y cuando fue a Salamanca dijo que se pasó 11 años estudiando escolástica. ¿Y en qué leyó en la escolástica? Pues leyó, por ejemplo, lo que dice Suárez en esta disputación 13ª, omnes enim materiae habent integralum partem extensionem et compositionem. Toda materia tiene en sus partes, tiene la extensión y la composición. La extensión es la cantidad, la magnitud, y la composición, porque hay composición entre partes, de sus partes integrales, integralium partium. Estas son las partes integrales, de las que anota Bueno ahí en el escolio a Husserl y que vuelven a aparecer, como he dicho de pasada, en ensayos materialistas y después de nuevo en la teoría del cierre, las partes integrales. ¿Por qué? Porque la definición de partes extrapartes, de la materia como partes extrapartes, viene de aquí, viene de la tradición aristotélico-escolástica. Está en Suárez, está en Fonseca, está en Occam, está después en Descartes, por ejemplo, pero Descartes es una especie de escolástico vergonzante, como sabemos. ¿Por qué? Porque si lo característico de la materia, según la escolástica, es el accidente de la cantidad, de la quantitas, eso quiere decir que las partes son impenetrables entre sí, es decir, que ocupan un espacio y un lugar. No puede estar este libro en el mismo sitio que esta hoja, ni viceversa, cosa que en teoría, con los espíritus que son puros, que no tienen partes, que son unidades de simplicidad, sí se podría hacer, podrían solaparse lo que fuera, pero las partes son impenetrables entre sí, y por lo tanto hay una exterioridad entre ellos. Esta es la idea de partes extrapartes, que son plurales y son exteriores las unas a las otras, y ahí está la idea de discontinuidad. Entonces, a mi juicio, la idea de materia de Bueno, como digo, proviene de esa tradición, proviene de ese cristianismo como conciencia educadora del materialismo. No creo que sea casualidad que utilice precisamente ese sintagma cuando está hablando de las partes, de los todos, de la materia, de las formas. No creo que sea casualidad que apele a las partes integrantes en el mismo momento en el que dice que el cristianismo, que la filosofía cristiana, podemos decir, es la educadora de la conciencia materialista. No creo que sea casualidad. Y termino con esto. A mi juicio, Ensayos materialistas es un libro inagotable, como he dicho antes. Yo llevo 8 años leyéndolo, creo, y son pocos años para una obra de esta envergadura, y sigo teniendo la sensación de que no lo he terminado. Sin embargo, me parece que cuando se discuten estos temas no se tienen en cuenta realmente las doctrinas de Bueno. Se tienen en cuenta otras doctrinas y se intentan hacer eclecticismos, se intenta casar unas con otras. Por ejemplo, lo que se ha hecho esta mañana, a mi juicio, es un intento de interpretar en un sentido emergentista la tesis de los géneros de materialidad, como si los géneros de materialidad emergieran los unos de los otros. Pero ya hemos visto que atendiendo a los textos de Bueno, y he leído textos de Bueno, no se puede sostener esa tesis de ninguna manera. Es decir, la argumentación de Bueno va justamente en contra de eso, justamente en contra de eso. Entonces, es muy importante la ontología en general, pero no solo por cuestiones ontológicas de discutir qué son las partes, qué es la materia, no. La ontología es muy importante porque no es un saber exento, está en todas partes. Si hacemos filosofía del arte, si hacemos filosofía de la técnica, de la ciencia, de la religión, de la historia, de la política, de lo que fuera, sean cuales sean los estromas que analicemos, la ontología está funcionando necesariamente. Y podemos utilizar toda la terminología de Bueno que queramos y podemos citar a Bueno todo lo que queramos, pero si en esos análisis especiales no estamos ejercitando de fondo la ontología de Bueno, estamos ejercitando otra ontología, no estamos aplicando, yo creo, el materialismo filosófico, estamos haciendo otra cosa. Pero
si no se tienen claras las ideas ontológico-especiales y ontológico-generales de bueno, y yo no veo que se tengan claras, lo siento decirlo así, pero no veo que en la escuela en general haya verdaderamente un trabajo profundo sobre este libro, del que se cumplen 50 años, no se puede hacer nada si no se tienen las ideas ontológicas claras. Los análisis que se hagan sin las ideas ontológicas claras van a ser análisis parciales, cuando no errados, mundanistas en el fondo, que tienden al mundanismo. Porque los análisis de los estromas siempre tienen que regresar a M y tiene que ejercitarse la actividad del ego trascendental y tiene que haber un progresus a los genos de materialidad y se tiene que ver cómo se entretejen los genos de materialidad, etcétera, etcétera. Y si no se hace eso, es un análisis que no está ejercitando la ontología de bueno. Entonces, es fundamental tener las ideas ontológicas claras para hacer luego análisis especiales en cualquier otro ámbito, en el que sea, para hacer el progreso y el regresus de las ideas, porque están actuando en todos los niveles. Entonces, aquí se está hablando constantemente de hacer desarrollos del sistema, de hacer aplicaciones del sistema, de tender puentes entre sistemas, pues muy bien, pero yo me pregunto, ¿cómo se puede desarrollar un sistema o aplicar un sistema si no se tienen claras siquiera las ideas fundamentales de la ontología? Si esta mañana se ha dicho que la materia ontológica general es la realidad absoluta, que es la realidad anantrópica, y se dice por ahí que es la nada, que es el ser, se identifica con el ser, se identifica con Dios, como si fuera una correspondencia unívoca, al margen, naturalmente, de que se puedan hacer coordinaciones puntuales de esas ideas en otros sistemas, por supuesto. Ensayos materialistas está lleno de esas coordinaciones, lleno. No voy a el desplegable bueno, no lo encuentro ahora, pero ustedes conocen este desplegable donde se están haciendo constantemente coordinaciones. Pues, al margen de esas coordinaciones, lo que no se puede hacer es identificar la idea de materia ontológica general con la nada, con el ser, con Dios, con la pura negatividad, con la realidad absoluta, con la realidad anantrópica, etcétera, etcétera. La materia ontológica general no es nada de todo eso. En todo caso, es la negación crítica de todo eso. Y esto está en ensayos materialistas. Y 50 años después de su publicación, sigue habiendo gente que no se ha enterado. Entonces, yo creo que es fundamental saber cuáles son las tesis en las que se mueve una escuela. Lo digo con toda cortesía, no es que os esté diciendo que no os habéis enterado de nada, tipo Luis Carlos, no. Os estoy diciendo, como revulsivo, sinceramente, que si no tenemos claras estas ideas, nos vamos a estar todo el día con discusiones absurdas, dadas sin parámetros, sin definir nada, confundiendo clasificaciones, sin clasificar nada, hablando de partes y todos, de sistemas, sin poder dar ni un palo al agua, sin poder dar en el clavo, porque no tenemos claras las ideas filosóficas en las que nos movemos. Y no es una cuestión de consenso, cuidado, como se ha dicho esta mañana, no es una cuestión de consenso, porque el consenso es una figura pragmática, es una figura puramente pragmática, del eje pragmático del espacio nosológico, el consenso entre la comunidad científica, el consenso entre estudiosos de un tema, el consenso entre parlamentarios, lo que fuera. Pero que esto no es una cosa gremial de que estemos de acuerdo o no entre los que nos dedicamos a leer ensayos materialistas, es una cuestión de que engranemos con la semántica de las teorías. No es una cuestión pragmática, es una cuestión del eje semántico y que tiene que ver con las referencias. Estas referencias son textuales. Y por eso yo creo que, por desgracia, 50 años después, perdón, me has estropeado el final épico, pero bueno, 50 años después de la publicación de ensayos materialistas, a mi juicio, esta es una conclusión impresionista si quieren, pero yo creo que es certera y la he contrastado con otras personas, viendo cómo está la escuela, yo creo que, por desgracia, y salvando algunas excepciones muy honrosas, desde luego no voy a negar el trabajo de nadie, yo creo que a 50 años de su publicación en ensayos materialistas sigue prácticamente intacto. Y tiene que seguir intacto porque es una obra inagotable, pero sigue también intacto porque se habla de ensayos materialistas, se habla de ontología de bueno, pero no se engrana con las teorías que están recogidas en él. Entonces, simplemente yo les invito a leer a Bueno, porque esta obra se publicó hace 50 años, pero yo creo que todavía la gente no la ha leído realmente. Y ya está.
con esto y la respuesta, si es el caso de Ikaitz, acabaremos. Y te ruego la concisión que te será. Bueno, la verdad que me da un poco de reparo que si nada más que una pregunta sea mía, porque realmente es simplemente una petición de... Sí, porque realmente es una cuestión casi puramente filológica, una curiosidad, si se quiere incluso. Bueno, me siento porque por razones prácticas tengo que mirar al ordenador. ¿Eh? Bueno, pues sujétame esto si te parece. Sí, y es en relación a la... Perdón. En relación a la conexión que puede haber interna entre las ideas de materia y cantidad, has atribuido una influencia de Suárez sobre Bueno. Sin embargo, en la página 306 de Ensayos materialistas, Bueno atribuye esta tesis de la conexión intrínseca o inherentemente, o sea, inherente y esencial entre la materia y la cantidad a Descartes, ¿sí? Entonces dice, la idea de materia dice pluralidad de partes y extrapartes y se pone la idea de espíritu, etcétera, etcétera. Y luego dice, incluye la noción de unidad de simplicidad, tal. Y dice, ahora bien, me parece que una de las dificultades mayores a la extensión del concepto de materia a los tres géneros de entidades designadas por M1, M2 y M3, estoy en la página 307, es el supuesto implícito que puede llamarse cartesiano, según el cual la materia ha de definirse por la cantidad y, en consecuencia, aquello que no sea cuantitativo no puede ser considerado como material, ¿no? Y entonces el resto del apartado lo dedica a criticar esta definición de la materia por la cantidad. Entonces la pregunta es, ¿cómo interpretas este pasaje en relación a la influencia de Suárez, o si esa influencia puede haberle llegado quizá no tanto directamente como a través de Descartes, o cómo interpretar desde el punto de vista biográfico, incluso filológico, más que nada? Biográficamente, se escucha, biográficamente no tengo ni la menor idea de cómo Bueno leyó a Suárez o hasta qué punto le influyó. Yo lo que quería subrayar no era tanto una influencia directa de Suárez, es decir, postular una influencia directa, sino simplemente que es esa tradición. He puesto el ejemplo de Suárez porque es el más claro, es el que mejor lo sistematiza, pero la idea de que la materia está vinculada al accidente de la cantidad está en todas partes, en la escolástica, está en Santo Tomás, por ejemplo. No tiene por qué haberle venido de Suárez. O sea, en Suárez hay una elaboración muy explícita de este tema, pero está también en Santo Tomás. Bueno, y es que está en Descartes, lo que decías, está en Descartes, porque es que en el fondo Descartes se educó en esta tradición. Según los especialistas, la idea de res extensa de Descartes le viene de un monje cisterciense que se llama Eustaquio de San Pablo, que escribió una suma metafísica o algo así se llama, que es el manual que utilizaban en los jesuitas, en los que se educó Descartes. Entonces, la idea de extensión a Descartes le viene de ahí, no es ninguna innovación. Hombre, la innovación es el mecanicismo, pero eso viene por otra vía, viene por Galileo y por la ciencia moderna. Pero vamos, no, es una cuestión yo no sé responderte en sentido biográfico de si Bueno leyó esto, leyó aquello, porque tampoco tengo acceso yo a la biblioteca de Bueno ni nada de esto. Lo que quería decir es la tradición. La tradición. Por eso Bueno dice el cristianismo educador de la conciencia materialista, porque es precisamente la tradición en la que él se ha educado. Eso es lo que se ve en los escritos de juventud de Bueno, que él se ha educado en esa tradición. Por cierto, bueno, sí que, mira, ahora se me está ocurriendo, sí que sé decirte algo sobre la lectura biográfica de Bueno de Suárez. Yo creo que, no me he puesto a contarlos, pero si se cuentan cuántas referencias hay a cada filósofo en la tesis doctoral del 47, yo creo que Suárez es el más citado. Y el segundo más citado yo diría que es Juan de Santo Tomás. Y luego quizá Aristóteles. Y de los modernos creo que es Husserl. O sea que Bueno había leído a Suárez desde muy temprano. Está citando constantemente las explicaciones, y por supuesto Santo Tomás también lo había leído. Es decir, que biográficamente no sé precisártelo, pero mira, en el 47 había leído a Santo Tomás. O sea, bueno, a Santo Tomás, claro, pero a Suárez también. Y a Descartes, evidentemente. No sé si te he respondido.